Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este video donde les voy a explicar cuáles son las variables básicas en Python. Ya tengo aquí preparado un entorno virtual en Google Colab, ¿sí? Les recomiendo que durante todos los videos que estén pues checando en estos momentos, siempre vayan haciendo lo que yo voy haciendo en la pantalla, aunque sea un poco repetitivo, ¿no? O sea, siempre es bueno ir imitando lo que vamos viendo, pues con el fin de que vayamos aprendiéndonos pues toda la forma en cómo se escriben los comandos en Python, toda la sintaxis. Entonces vamos a ver entonces las variables en Python. Las variables básicas en Python son 4. Tenemos los enteros, tenemos los flotantes, que en algunos lenguajes de programación algunas veces lo llaman reales. Tenemos también las cadenas de caracteres y tenemos las variables del tipo booleanas. ¿Sale? Vamos a ver cada una de ellas. Antes de empezar, quiero explicarles, ¿sí?, un poquito de la parte matemática, ¿sí? Los números, voy a ponerlo aquí abajo, en matemáticas, los números naturales son los que comienzan en 1, son los números con los que nos enseñan a contar. Por ejemplo, el 1, por ejemplo, el 2, por ejemplo, el 3, y así le puedo seguir. Les digo, son con los números con los que nos enseñaron a contar, ¿sale? Los números enteros son estos mismos que estoy poniendo aquí en la parte de arriba, pero también los negativos de estos números, pero además el número 0. Entonces los números enteros pudieran ser, por ejemplo, el número, me equivoqué, el número menos 2, por ejemplo, menos 2, el menos 3, el menos 1, perdón, el 0, el 1, el 2, etcétera, ¿no? Entonces les decía, son los números naturales más la unión con los negativos y con el 0, ¿verdad? Bien, ahora, en Python, ¿sí?, estos números enteros de los que hablábamos anteriormente, el primer tipo de variable, pues es justamente todos estos, todos los que son negativos, los que son positivos y los que son, pues, el 0, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para asignar o cómo le hago para crear una variable que sea de ese tipo? Muy sencillo, se lo tenemos que asignar, ¿sí?, a un identificador, ¿sí? Ese identificador es como el nombre de la variable. Y el nombre de la variable generalmente tiene que ser descriptivo, ¿sí? Las buenas prácticas de programación siempre nos dicen que tienen que ser descriptivo a lo que hacen o a lo que están representando, ¿sí? ¿Cómo le asigno los valores? Bueno, aquí voy a escribir en el bloque de código, ¿sí? ¿Cómo las genero? Bueno, pues les pongo un nombre, como les decía. Voy a crear una variable que se llame A, por ejemplo, ¿sí? A esta variable le voy a asignar un cierto número. Entonces, para asignarle un número siempre se utiliza el símbolo igual, ¿sí? Entonces, voy a decir que A es igual a algo, a lo que yo quiera. Y en este caso puede ser a cualquier número entero de los que estábamos platicando ahorita, ¿no? Un negativo o un positivo, el que ustedes quieran. Vamos a imaginar que le asigno el valor de menos 7. ¿Sale? Entonces, aquí en Python estoy tratando de decir que a la variable A le estoy asignando el valor de menos 7. ¿Sí? Entonces, si yo imprimo esto en la pantalla, vamos a ver qué pasa. Ejecuto el código y Python me dice que A pues vale 7, es lo que estoy imprimiendo. ¿Sale? Ahora, ¿cómo le hago para saber si efectivamente este menos 7 es un tipo entero? Pues muy sencillo. Imprimo, en vez de imprimir la variable, imprimo su tipo. Obviamente esto es algo nada más por el video, ¿no? Algo que sea un poquito más didáctico, ¿no? Que sepan qué es lo que está sucediendo. Voy a imprimir el tipo. Esta función tipo me permite a mí conocer el tipo de la variable. Y listo. Me está diciendo que la variable A es del tipo int, ¿sí? Del inglés integer o entero. ¿Sale? Bien. Entonces, estas son las variables del tipo entero. Muy bien. Voy a crear otro bloque de código. Voy a darle clic acá y listo. Tengo otro espacio para trabajar.
Ahora las flotantes, ¿sí? ¿Qué son los flotantes? Me regreso a mi bloquecito de notas de la parte de arriba, ¿sí? Y luego voy a poner aquí los números racionales son... Y recuerden que los números racionales en matemáticas es la división de un número entero entre otro. Entonces, un número racional, por ejemplo, pudiera ser el 5 entre 6, ¿sí? Y el 5 entre 6, pues si ustedes lo calculan, voy a calcularlo aquí abajo porque Python también me sirve de eso. 5 entre 6 me da 0.83. Listo, ¿no? Eso es el resultado de la división. Voy a borrar esto. Listo. Entonces, esto es un número flotante, ¿sí? En algunos lenguajes de programación o en la teoría lo llaman un número punto flotante. Entonces, este tipo de números yo los voy a denominar flotantes o reales, ¿verdad? Ahora, también los irracionales son, por ejemplo, pi es un número irracional, el número e, que es el número de Euler, raíz de 2 también es un número irracional, y en general pues la raíz de cualquier primo, por ejemplo, también es un irracional. Estos números también son representados en programación como flotantes, ¿sí? Entonces vamos a ver. Voy a generar una variable que se llame pi y vamos a poner algunos decimales. 3.14, 15. Listo. ¿Sale? Bien. Entonces esto sería nuestro valor de pi. Si utilizamos esto para calcular la vibración de un puente, seguro se nos cae, ¿verdad? Pero bueno, es nada más con la idea de mostrarles cómo funcionan las variables. Pero bueno. Vamos a imprimir el tipo de esta variable. Listo. Y efectivamente nos está mostrando que la variable es del tipo flotante, ¿no? Porque estamos hablando de una variable que tiene pues unos decimales, ¿no? Bien. Ya tenemos entonces enteros, ya tenemos flotantes. Vamos a pasarnos ahora a las cadenas de caracteres, ¿sí? Las cadenas de caracteres son básicamente un tipo de variable que nos puede alojar a nosotros texto, nos puede alojar en números, ¿sí? Pero en general a todos los va a tratar como elementos. O sea, yo tengo varios elementos en una cadena. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues vamos a ver lo siguiente. Voy a crear una variable que se llame saludo, ¿sí? Y voy a ponerle entre comillas el valor a esa variable, a la variable saludo. Vamos a darle un cierto valor, ¿sí? El valor de esa variable va a ser la frase hola mundo, ¿sí? Y vamos a imprimir su tipo en pantalla. Tipo de saludo. Y listo, ¿sí? Aquí me está diciendo que la clase es del tipo string, ¿sí? O cadena de caracteres, ¿sale? Ahora, esta cadena de caracteres, pues yo puedo acceder a cada una de las letras que yo tengo aquí dentro de mi frase de una manera muy sencilla. De hecho, voy a borrar aquí el tipo para acceder a una de esas posiciones. Si yo, por ejemplo, quiero acceder a la primera posición, que es la H, la posición siempre va a iniciar en 0. Entonces, esta es la H en la posición 0, la O es la posición 1, la L es la posición 2 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero acceder a la H, a esta variable de saludo, voy a decirle que quiero acceder únicamente a esa letra. Lo que hago es que entre corchetes voy a escribir la posición, que en este caso la posición es la 0 a la que quiero acceder. Entonces, si le doy aquí en ejecutar, lo que me tiene que imprimir es la letra H. Y listo, ¿se fijan? Yo puedo acceder únicamente a esa letra. O bien, si yo quiero acceder a la posición número 5, vamos a ver qué es la posición número 5. Me sale en blanco porque la posición 5 es este espacio en blanco. ¿Sale? Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos bien. Voy a poner acá, por ejemplo, la posición 8.
que es n, que es esta n que está aquí. Y pues así pueden ustedes trabajar con las partes de una cadena. Y nos pasamos al último tipo de variable que existe en Python. Bueno, no es que existan nada más estas, ¿verdad? Pero las principales o las básicas. Las tipo booleanas. Las tipo booleanas es una variable que únicamente puede tener dos valores. ¿Sí? Puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Sale? Entonces voy a crear una variable que se llame, por ejemplo, opción. ¿Sí? Y yo puedo crear que esta variable opción sea verdadero. Entonces voy a asignarle a esta variable que estoy llamando opción, le estoy asignando el valor verdadero. ¿Sí? Y entonces vamos a imprimir su tipo para confirmar que efectivamente es un booleano. Y listo. ¿Sí? Es una variable del tipo booleana. ¿Sí? ¿Para qué sirven esta clase de funciones? Bueno, pues a veces nos pueden servir para tomar decisiones en alguna parte del código, de acuerdo a que si algo sucede o algo no sucede. Entonces, nos van a servir para algunos entornos de toma de decisiones en condicionales, ¿sí? Y ya lo veremos un poquito más adelante. Entonces, la idea es que hasta aquí veamos los 4 tipos de variables básicas y continuaríamos en el siguiente video justamente con las operadores relacionales, ¿no? Entonces hasta aquí dejaríamos este video. Muchas gracias.